Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy quiero volverme a detener un poquito en relación con las estereotipas y ecolalias de las que estuvimos hablando en el video anterior. Eh, Consideramos que es bien importante este tema para entender la conducta o el comportamiento en general de los niños autistas y un poco para ayudar en esta comprensión. Bueno, pues vamos a ahondar un poquito en qué consisten las ecolalias, en qué consisten las estereotipias y todo lo que tiene que ver un poco cuando ocurren, cómo ocurren, etcétera. Vamos a partir, bueno, de decir, ya lo habíamos dicho anteriormente, pero hoy queremos volver a ahondar en este tema, que las estereotipias son conductas repetitivas. Estas conductas repetitivas o estereotipias pueden presentarse en una gran variedad de formas, que incluye, bueno, pues los movimientos motores, es decir, los movimientos musculares de los brazos, de las piernas, de la cabeza, y también incluye vocalizaciones. Y es bien importante conocer, acuerden que siempre en el tema de los niños con necesidades especiales o de los niños autistas específicamente, determinadas conductas de ellos tienen determinados reforzamientos que nosotros se los podemos dar directamente. Cuando ellos lloran y quieren un caramelo, nosotros le podemos dar el caramelo y entonces esa conducta de llorar por querer algo se ve reforzada por la conducta nuestra, por ejemplo, de otorgarles lo que quieren. En el caso de las conductas repetitivas o de la ecolalia, estas conductas se refuerzan automáticamente. Es decir, el individuo se involucra en esta conducta porque él se siente bien, porque por ejemplo, esa conducta lo puede tranquilizar o lo puede regular. Conductas como por ejemplo aletear, saltar, brincar, chasquear los dedos, mover la cabeza hacia adelante y hacia detrás, golpear una mesa, tocarse la piel constantemente o agarrar un objeto y agitarlo delante de su cara. La forma de caminar son estereotipias cuando ocurren a tasas elevadas. Y todos los niños tienen estereotipos diferentes, porque cada niño, hemos dicho siempre en el autismo, cada niño es un mundo y por lo tanto las estereotipias de cada niño son parte de su propio mundo. Hay niños autistas que no tienen ninguna estereotipia. La gran mayoría las tiene, pero hay muchos que no. Entonces, las estereotipias parecieran ser que no tienen un sentido, que no tienen un propósito, que no tienen una finalidad concreta, son bien repetitivas, siguen un repertorio muy particular propio de cada individuo y se presentan bajo un patrón temporal variable. Es decir, no exactamente cada cierto tiempo, en estos momentos solamente. Pueden ser transitorias en determinado momento o pueden ser persistentes. Ahora bien, eh, otra de las características de las estereotipias bien interesante es que ocurren solamente en vigilia, es decir, mientras el niño está despierto. Cuando el niño está durmiendo, el niño no incurre en estereotipias. Tienen una duración variable, pueden ser recurrentes o casi siempre son recurrentes. ¿En qué momento podemos parar una estereotipia? Por ejemplo, si distraemos al niño o si el niño por sí mismo se distrae o se le proporciona algún estímulo sensorial o se le cambia de actividad. En ese caso puede ocurrir que cese la estereotipia. Hay dos elementos muy importantes también de la estereotipia que queríamos señalar, o dos aspectos, que es, en primer lugar, que las estereotipias pueden ser persistentes, es decir, pueden durar toda la vida. Y lo que cambia o lo que puede cambiar puede ser la forma en que se presentan. Entonces, por eso muchos especialistas plantean que la salida farmacológica no es una alternativa definitiva, porque implicaría que ese niño tendría que ser medicado por periodos de tiempo muy prolongados y que eso no es recomendable.
¿verdad? Y a la misma vez, otro aspecto bien importante en relación con las estereotipias es que cada situación en la que se presenten movimientos estereotipados deben ser analizadas a fin de tratar de descubrir los factores que las precipitan, es decir, los factores que producen esos movimientos estereotipados, qué alternativas de intervención puede haber, si es que existen, de intervención conductual y que puedan permitir una sustitución del patrón de esa conducta que pudiéramos decir que en ocasiones es no apropiada por otro patrón de conducta más apropiado o más funcional. Ya hablamos del tema farmacológico. Realmente la mayor parte de los especialistas coinciden en que la opción farmacológica no es una opción real en el tratamiento de las estereotipias, sino solamente en aquellas estereotipias que puede ocurrir, sean una situación muy extrema, una situación que pueda, o una estereotipia que pueda causar una discapacidad, que ese tratamiento farmacológico normalmente se indicaría para periodos de tiempo limitados, asociados junto con intervención conductual, de forma tal que ese niño pueda aprender una conducta apropiada en el tiempo en el que está siendo medicado. Y les decía que solo utilizan eso. Solo se utilizan por los especialistas ese tipo de tratamiento farmacológico cuando es muy discapacitante o cuando el sujeto, producto de sus estereotipias, puede verse en un aislamiento social muy profundo, o, por ejemplo, para las conductas autolesivas que pueden ser muy peligrosas, ¿verdad? Entonces, deteniéndonos en la ecolalia, ya habíamos hablado ¿en qué consiste la ecolalia? Bueno, pues en el video anterior habíamos dicho, consiste en imitar o repetir palabras o repetir frases que el sujeto ha escuchado con anterioridad, incluso de forma involuntaria. Ellos pueden haber escuchado esas palabras o esas frases en programas de televisión, en canciones, en el radio, en películas, y la forma de manifestarse puede consistir en una sola palabra o, por el contrario, en mensajes muy prolongados. En ocasiones pueden repetir monólogos, conversaciones, canciones enteras, o en ocasiones pueden sencillamente repetir sonidos ininteligibles que ellos pueden estarlo asociando a algo que escucharon pero que no lo saben pronunciar correctamente. La ecolalia normalmente se presenta asociada a bajos niveles de comprensión y a la carencia, fíjense esto, de estrategias suficientes para poder responder de una manera eficaz a las demandas verbales, por ejemplo, de otras personas. Entonces, por eso se afirma por parte de los especialistas que entre mayor sea o cuanto mayor sea el nivel de competencia lingüística o de habilidades lingüísticas de un niño, mayor será la capacidad de ese individuo para generar un lenguaje creativo, un lenguaje flexible, espontáneo, y por lo tanto la propensión a la ecolalia será mucho menor. Esa es la importancia de desarrollar el lenguaje. La conducta imitativa. La conducta imitativa, es decir, la imitación es una conducta normal y adaptativa en niños y niñas, incluso la ecolalia. ¿Por qué? Porque ellos utilizan la imitación para adquirir e interiorizar nuevos comportamientos. Sin embargo, los niños que no padecen autismo, por ejemplo, en la medida en que van desarrollando el lenguaje, van aprendiendo habilidades de autorregulación cognitiva. Y por lo tanto el fenómeno de la ecolalia se ve mucho menos presente. Entonces, vamos a relacionar la ecolalia con dos elementos muy importantes de acuerdo a esto que hemos hablado. En primer lugar, a las dificultades de comunicación. En segundo lugar, a la rigidez. De entrada, padecer del trastorno del espectro autista implica que casi siempre esa persona o ese individuo va a tener dificultades en sus habilidades de comunicación y lenguaje.
Entonces, por lo tanto, al tener esas dificultades, va a ser más fácil que desarrollen lenguaje colálico, ya que lo que están haciendo es tratando de imitar exactamente lo que han escuchado. ¿Por qué? Porque tienen dificultades en desarrollar su propio discurso. Otro de los aspectos que pueden motivar al desarrollo de del lenguaje colálico es la rigidez y la literalidad que presentan muchas personas con autismo. Es decir, son muy rígidos en su pensamiento, en su conducta, son muy literales en llevar a cabo cualquier actividad o pensamiento, y entonces eso facilita la repetición de palabras y frases exactamente como las han escuchado. Hablando de colalia y de autorregulación y de autoestimulación, bueno, sí, al ser una conducta repetitiva la ecolalia también, además de los movimientos motores, pues por supuesto también juega un papel autoestimulatorio y autorregulador. Cuando decimos que juega un papel autoestimulatorio, ¿a qué nos referimos? Bueno, les da placer repetir las palabras o las frases que escucharon en una situación que posiblemente fue placentera para ellos. Y cuando decimos un papel autorregulador, ¿a qué nos referimos? A que la repetición de estas palabras o la ecolalia puede producirse cuando ellos están nerviosos, cuando ellos se sienten frustrados, y ellos pueden sentir que ese lenguaje colálico los ayuda a regular su emocionalidad, sus emociones. Además de esto, en los niños con trastornos del espectro autista, el lenguaje colálico, ya habíamos dicho, se presenta muy frecuentemente. Fíjense, alrededor del 80% de todas las personas verbales con autismo pueden desarrollar esta alteración. ¿Por qué? Lo mismo que decíamos. Porque son verbales, pero tienen una carencia seria de habilidades para generar ellos mismos un lenguaje espontáneo. Entonces, es un trastorno del habla que no tiene cura, la ecolalia. Es decir, no va a desaparecer nunca. Puede trabajarse para que se reduzca el número de repeticiones que realiza el individuo con autismo, para que se reduzca la intensidad de las mismas, pero lo vamos a tener siempre presente en estas personas, ¿verdad? Este video, ven que es bien cortico. Yo voy a seguir tratando de subir videos casi todas las semanas, así que si quieren suscribirse al canal, pues pueden recibir las notificaciones cada vez que yo suba un video, y si es de interés de ustedes, pues lo pueden ver, y yo estoy encantada de poderles transmitir alguna de mis digamos, de mis experiencias o de los conocimientos que voy adquiriendo, que he adquirido, que seguiré adquiriendo porque sigo estudiando siempre sobre estas temáticas. Les agradezco el tiempo que han estado tomándoselo viendo mi vídeo. Muchas gracias.